Muy buenas tardes a todos los que están a esta hora conectados a través de nuestro canal de YouTube para la presentación de la conferencia Colombia, su historia y la de la ingeniería. Este es nuestro segundo espacio de Tratemos Asuntos de Ingeniería. Gracias por acompañarnos y para empezar le damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el ingeniero Germán Pardo Albarracín. Adelante, ingeniero. Ingeniero Germán, ya estamos listos para sus palabras de bienvenida. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradeciéndoles pues de estar hoy conectados en esta charla tan especial. Son las charlas que realmente necesitamos en la ingeniería colombiana, son las charlas que nos recuerdan la historia, son las charlas que nos muestran lo grande que eran los ingenieros en otras épocas, y los jóvenes se van a dar cuenta que a pesar de que los programas de computadores y muchos de los temas que han cambiado hoy en día, la lógica, la parte científica, la parte de entendimiento, la física, las matemáticas y la ética siguen siendo fundamentales para el desarrollo de la ingeniería. Entonces, doctor Santiago Luque, realmente es un honor hoy poder estar con usted, que es el presidente de la Academia de Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas, y realmente muchas gracias por haberle dedicado este tiempo a todo el gremio de la ingeniería. Voy a dejar una introducción al ingeniero Jaime Santamaría, con quien también hemos compartido muchos temas de historia de la ingeniería. Doctor Jaime, déle usted esa bienvenida efusiva y calurosa al doctor Santiago Luque, uno de los ingenieros más importantes y que más conoce de historia de la ingeniería en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Germán Pardo. Es un gran placer darle la bienvenida a Santiago Luque Torres, gran historiador, para que hoy en día nos haga una presentación de una conferencia que él ha titulado Colombia, su historia, su historia y de la ingeniería, porque como nos va a demostrar él, toda la ingeniería está muy ligada a la historia de Colombia. Santiago Luque actualmente es presidente de la Academia de Historia de la Ingeniería, vicepresidente, y es presidente de la Academia de Historia y de las Obras Públicas, quien ha estado siendo presidente durante muchísimos años, donde hay una gran cantidad de presentaciones como la que él nos hace esta tarde. Entonces tengo el agrado de pedirle a Santiago Luque Torres, por favor, que continúe con la presentación que nos tiene preparada para el día de hoy. Bienvenido, Santiago, y un gran abrazo para todas las personas que nos están hoy escuchando a través de YouTube. Adelante, Santiago. ¿Ya se está escuchando? Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué gran gusto estar con ustedes hoy. Gracias al ingeniero Germán Pardo Albarracín, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y presidente del Colegio Máximo de las Academias, por su gentil invitación a compartir este espacio con ustedes. Al ingeniero y académico de número de nuestra Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, don Jaime Santamaría Serrano. Eh, estamos compartiendo hoy este espacio, que es también compartir una experiencia de ya 21 años desde que éramos Centro de Estudios Históricos de la Ingeniería y de las Obras Públicas, cuando nos empezamos a reunir algunos ingenieros. Hernando Monroy es presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Germán Silva,
Fernando Martínez Londoño, Restrepo y Uribe, socio de Restrepo y Uribe, Iván Nichols, hermano de la famosa presentadora de Seguros Bolívar, que ustedes recordarán, Diego Tobón, abogado, ¿sí? Entonces, desde el comienzo, como grupo multidisciplinario, empezamos a trabajar la historia de la ingeniería y las obras públicas en Colombia. Unos años más tarde, y ya vamos a cumplir 17 años, nos convertimos en academia. Pues era una función editorial de lo que estábamos haciendo, recoger las experiencias de veteranos ingenieros, de algunas personas que no siendo ingenieros tenían relación con el desarrollo de la ingeniería en Colombia, vertir su experiencia en escritos, hacer publicaciones, que las cuales ya eh, se denomina la primera de ellas Apuntes para la historia de la ingeniería en Colombia. Ya vamos para la 17ª publicación. Y Cuadernos para la historia de la ingeniería en Colombia, los cuales ya llevamos 3 volúmenes importantes. Entonces, tenemos un ejercicio editorial que lleva 20 tomos, ¿sí? Entre 600 páginas y 300 páginas, de promedio cada uno, consignando en ellos, pues, las experiencias muy valiosas como les digo, importantes ingenieros que desde el comienzo nos acompañaban. Pues, y nos empezaron a acompañar los veteranos del tema. Gabriel Poveda Ramos, desde luego, sí, Alberto Mayor Mora, sí, que no es ingeniero, sino sociólogo, pero ha trabajado el tema de la ingeniería. Nos acompañó el profesor Frank Safford, escribió El ideal de lo práctico, el profesor Malcolm Diz, Gustavo Pérez Ángel, el autor de Colgados de las Nubes, el famoso libro de los cables aéreos y tantos otros. Bueno, pero eso es apenas para rememorar qué hemos venido haciendo y quiénes éramos. Hoy en día somos unos 70 que participamos ocasionalmente en nuestras reuniones y hacemos un aporte permanente de estudios y trabajos, investigación. Muchos de nosotros tenemos ya también título de historiadores, algunos han realizado maestrías, otros doctorados en el tema. Entonces, pues somos un acervo de conocimiento que hoy tengo el gusto de compartir con ustedes. Colombia, su historia y la de la ingeniería. Bueno, una de las primeras personas que nos acompañó en las reuniones iniciales era Jorge Orlando Melo. Ese gran historiador que es Jorge Orlando Melo, le preguntábamos, porque lo citamos para que nos diera alguna orientación metodológica de cómo los ingenieros debíamos trabajar la historia. Y decía, por Dios, apliquen los métodos de la ingeniería. Los métodos de la historia y los de la ingeniería son muy parecidos. Realmente nos tocó bastante tiempo trabajar para asimilar esa recomendación de Jorge Orlando, los métodos de la historia y de la ingeniería. Y sí, es que tanto los ingenieros como los historiadores miramos los hechos del pasado. Los analizamos, nosotros los ingenieros nos cuantificamos y ese es el gran aporte que nosotros podemos hacer, cuantificar el pasado. Así como lo hacemos con la serie de experimentos de resistencia de materiales, con las series estadísticas de población, con tantos temas que trabajamos en tantas ramas de la ingeniería, cuantificando series, y desde luego, pues, mirando el tema de la geografía, haciendo mapas. Bueno, en ingeniería es un axioma, el ensayo y error, aprender del pasado.
estudiando nuestra metodología de trabajo, nos encontramos en el tema de aprender del pasado con la nueva historia y la historia eh, de Ferdinand Brodel, que habla del tiempo geográfico, un tiempo casi inmóvil y un tiempo social también. ¿Sí? Entonces, esos son dos tiempos que son importantísimos en la metodología de nuestra academia. La historia es la maestra de la vida. La historia social incorporó recientemente la metodología de la historia del tiempo presente de Pierre Sauvage, creando una institución y una revista para ello, basándose en el seguimiento de la historia en series de larga duración en tiempo social de aquellas características humanas que se mantienen casi invariables desde tiempos remotos y el tiempo geográfico casi inmutable, como las cordilleras y los ríos y su geología, o como las leyes de la física y la astronomía. Entonces, esta metodología de la historia del tiempo presente, que está estudiada para aplicar la historia al tiempo presente, se basa en ese punto de referencia, la geografía y algunas características antropológicas casi inmutables del pasado que nosotros repetimos, ¿sí? Y casi igual como que se repite la geografía que permanece inmutable, salvo cuando nosotros los ingenieros hacemos algunos cambios con las obras que hacemos sobre ella, como las carreteras, los puentes, los túneles. Últimamente se ha puesto en los medios el tema de la iconoclastia, el derribo de estatuas, el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar, el derribo de la estatua de Jiménez de Quesada, el derribo de la estatua de Antonio Nariño. Entonces, ese tema de la iconoclastia, como el tema de la geografía, pues son temas muy antiguos, ¿sí? Como hacer borrón y cuenta nueva del pasado y con una especie de complejo de edad que tenemos de establecer mitos fundadores para tener nuevos arranques eh, haciendo borrón y cuenta nueva del pasado. Entonces, decimos que los conquistadores eran malos, que hay que derribar los pedestales, que los naturales eran tontos, entonces hay que olvidarse de ellos y pensar en, entonces esos son temas que vamos a mirar en esta presentación. La sabiduría de los naturales. Los estereotipos y el paternalismo hacia ellos, pues hay que superarlos. Miguel Triana, el ingeniero Miguel Triana, intentó demostrar la sabiduría de los naturales sin lograr demostrarla efectivamente. Se necesitaba conocimiento más avanzado en ingeniería moderna. Se ha dicho que nuestros aborígenes americanos no conocieron el arco. Esa es como la crítica que se presentó dentro de los europeos cuando vieron esas maravillosas construcciones de los aborígenes, eh, pues en México, en el Perú y bueno, menos conocidas en esa época, las de nuestros taironas, pero también las admirables construcciones del Valle de los Alcázares que encontraron los Jiménez de Quesada, Benalcázar y Ferman cuando llegaron al altiplano. Eh, se ha criticado que nuestros aborígenes americanos no conocieron del arco, pero conocieron la hamaca.
¿sí? Los puentes colgantes. Si nosotros miramos el esquema de potencialidad de las estructuras que hoy modernamente conocemos los ingenieros, sabemos que las estructuras colgantes, los puentes colgantes, pueden llegar a 1 kilómetro de luz, en tanto que los arcos tienen un orden de luz máxima de unos 300 metros. La cantidad de material que se requiere para resistir el peso en esas grandes luces, pues es muy inferior en las estructuras colgantes que en las estructuras en arco. Aquí vemos la hamaca, ¿sí? Unas personas reposando en ella, ¿sí? Su traza, ¿sí? Muestra el hilo o la malla colgante, en este caso, es el funicular de las fuerzas, como llamábamos los ingenieros cuando estudiábamos estática gráfica o estática vectorial. Es la forma del hilo o la malla deformada que tiene que tener matemáticamente para trabajar a tracción pura, con el máximo de eficiencia. La inversa, la reflexión de dicha estructura o de dicho esquema tensional es la línea de presiones del arco o la bóveda, que pues desde luego es menos eficiente en cuanto que no tiene la capacidad de adaptar su curvatura naturalmente al esfuerzo. Entonces, esa estructura de la hamaca, de la carpa, del puente colgante, de los naturales, estas son 2 acuarelas de Marc a comienzos de la República que muestran pues esa utilería de origen a origen. Pues dichos esos elementos aquí no tenemos o no se tuvo, no se hizo un dibujo, no hay una reproducción pictórica de lo que eran las maravillosas carpas que tenían los naturales aquí en el Valle de los Alcázares, pero describen los cronistas como grandes espacios cubiertos con toldos de colores. Y lo que sí acertó Miguel Triana cuando escribió La sabiduría de los naturales era en su magnífica capacidad para elaborar textiles. Aunque aquí en el altiplano no se cosechaba el algodón, se conseguía por canje con los pares de sal en los climas calientes y se elaboraba en telares con colores. Entonces, esas fibras producían carpas, mantas, las hamacas, producían también la fibra necesaria de los cables para las estructuras colgantes de las cuales estamos hablando. Estructuras colgantes de los naturales, pues aquí vemos esta de Marc, que es apenas para una luz de unos 10 metros sobre algún puente de un río pues, de una mayor envergadura, pero en láminas antiguas del Archivo Nacional se encuentra que sobre el río Cauca existían al menos 2 o 3 puentes colgantes. Debían tener, pues, evidentemente más de 100 metros de luz en la parte más estrecha del río Cauca, ¿no? Pero existían algunos puentes colgantes que los naturales destrozaron a la llegada de los españoles. Y estaban las cabullas, la cabulla de Cáqueza, la cabulla de Chicamocha, para pasar pues, de un lado al otro de grandes precipicios que debían tener pues, de repente algunos cientos de metros, y esos cables tejidos con esos textiles, que, pues, fibras de yute o lo que fuese, que sabían también trabajar los naturales, servían para salvar esos precipicios. Entonces, pues los naturales no eran tan tontos, ¿sí? En nuestra academia, uno de los académicos ya fallecido, Roberto Maldonado Dirfual, experto en suelos y geología, pues trabajó mucho el tema de las terrazas taironas de la Sierra Nevada de Santa Marta para la contención de suelos residuales. Los naturales desarrollaron unas interesantísimas estructuras
atirantadas con lajas intercaladas en los muros de contención que permitían estructuras mucho más livianas e igualmente resistentes que podemos diseñar para suelos residuales en ingeniería moderna. Entonces, reitero, los naturales no eran tontos. Pues, si siguen siendo o no, pues depende de cómo se mire. En eso hay que tener mucho respeto, ¿sí? Pero desde luego la situación de coloniaje debió producir pues alguna situación en ellos para meritar algo su condición anímica, pero que eran sabios, ¿sí? Y que tenían una sabiduría de repente más importante que la de los europeos que los sojuzgaron. Pues al mirar estas estructuras se queda uno pensando, las estructuras colgantes, los muros Tayrona, que estudió Roberto Maldonado, pues los europeos. Benalcázar, el de la estatua derribada en Popayán, fundador y promotor de ciudades. Pues uno de los grandes méritos de la conquista de los europeos. Y hablamos de europeos porque acordémonos que España está bajo la dinastía de los Habsburgos. Eran austriacos, españoles, holandeses. Carlos V había nacido en Flandes, ni siquiera hablaba español. Pues era realmente un proyecto multinacional, el de la conquista. Y Benalcázar, de los tres fundadores de la ciudad de Bogotá, de Santa Fe, ¿sí? Pues venía de Popayán y fue el que en su discurso, según relatan los cronistas, convenció a los españoles de fundar ciudades, de asentarse con los aborígenes y de no seguir rancheando, de no seguir saqueando, consiguiendo oro, ¿sí? Y causando muertes y tragedias. Ahí arranca toda una cultura de conquista basada en la fundación de ciudades. Allí se convierte la conquista en colonia y hace retroceder una frontera, ¿sí? Para luego, mediante los caminos que se lograban para el paso de las cabalgaduras, caminos que a veces seguían unas rutas que los naturales seguían a pie, se llegaba a alguna zona remota y se fundaba una nueva ciudad y retrocedía la frontera. Al comienzo fueron factores estratégicos y bélicos los que decidieron la fundación de las ciudades. Cartagena de Indias, con sus murallas, Plaza Fuerte en el Caribe, Santa Fe de Bogotá, sobre montañas casi inaccesibles, lejos de los piratas de las costas, lejos de los agresivos naturales de los valles, pues se convirtió también en otra plaza fuerte. Muchos otros factores como la búsqueda del oro y también la búsqueda de civilizaciones aborígenes que fuesen compatibles con el asentamiento español, ¿sí? Se fueron fundando. Fray Bartolomé de las Casas, gran defensor de los indígenas, Fray Francisco Vitoria, el padre Diego Torres y otros fueron los quienes promovieron las leyes de 1542 para la protección de los indígenas. Los primeros resguardos se asignaron en 1593.
Algunos conquistadores como Alonso de Olaya, soldado de Federman, eran los alemanes que tenían una concesión en hoy Venezuela, primer constructor de caminos aptos para áreas de mulas, el de Facatativá Honda, fundador de Santa Fe también y de muchas otras ciudades, él y sus descendientes en las vertientes de los llanos orientales, ¿sí? Como San Juan de los Llanos, el Caguán, Santiago de las Atalayas. Entonces, esa fundación de ciudades, pues, la miramos como algo de crónica, pero recordando a mis años mozos, ¿sí? Cuando estudiaba urbanismo y construcción, ¿sí? En mi posgrado en Europa, sí, recuerdo que se consideraba una utopía la fundación de Brasilia por Oscar Niemeyer y Lucia Costa, una ciudad en medio de la selva. Se consideraba que eso era una utopía y que no era imposible. Por Dios, si aquí éramos unos maestros en fundación de ciudades que pues llegó hasta la colonización antioqueña, ¿sí? Que partió de Antioquia hasta el norte del valle y finalmente hasta algunos asentamientos en los llanos llegaron a fundar como Restrepo. Pero ahí terminó nuestro experticio en fundación de ciudades, que hoy buena falta nos haría para las zonas que debemos ocupar, ¿sí? Eh, pues, y que dejó el conflicto armado o que aún tiene conflicto, eh, y que se deben explotar, pero hacemos caminos para ellas y se nos olvidó el tema de fundar ciudades. Bueno, dentro de la metodología que hemos comentado, que partió de Jorge Orlando y luego Jorge Orlando Melo, y luego complementamos estudiando la historia del tiempo presente de Pierre Sauvage y la obra de Ferdinand Brodel, está estudiar las series de larga duración. Pues, o sea, dos series corticas como la que estamos acostumbrados a examinar, eh, sino series muy largas que se pueden manejar, por ejemplo, en cartografía, y que dentro de esos temas casi inamovibles como los de la geografía, pues nos dan un mensaje mirando en esa perspectiva de largo plazo sobre el presente. Una serie cartográfica de nuestros límites políticos eh, nos muestra el plano de la audiencia de Santa Fe en 1640. 1640, realmente la obra de Fray Pedro Simón, ¿sí? Que es la que trata este tema, es de 1626. Don Juan de Borja, presidente del Nuevo Reino de Granada en esa época, llevó a cabo la guerra de los Pijaos en el Valle del Magdalena. Los Pijaos asolaban el Valle del Magdalena y presentaban un gran problema para las comunicaciones. Entonces, esta guerra que se llevó a cabo con alianzas con algunos de los indios, siempre la conquista logró los asentamientos por alianzas aquí en el altiplano, la alianza de los indios muiscas con los conquistadores permitió derrotar a muchos indios de la vertiente que nos estaban avasallando y se nos hubieran terminado comiendo probablemente, aniquilando su civilización. También en el Valle del Magdalena se lograron alianzas y se salvó la guerra con los Pijaos y se logró la comunicación por el Valle del Magdalena hasta la costa, que estaba pues asolada por esos indios que hasta Uga, en el Valle de Cauca, mantenían asolado. Entonces, eso lo narra la historia de Tascón de Uga, que como los Pijaos también tenían asolada dicha región del valle. Allí se empieza a salvar el occidente del Nuevo Reino de Granada, porque se logra la conexión con ellos y a partir de esa obra de Don Juan de Borja,
los gobernadores del Cauca fueron gente de Santa Fe. Fray Pedro Simón narra lo acontecido y rememora las ciudades establecidas con sus coordenadas geográficas. Esto es muy importante. O sea, él no pinta un mapa, no tiene un mapa en su libro, pero trae las coordenadas de las ciudades que se habían fundado en el nuevo Reino de Granada con exactitud al grado en la latitud y errores mayores en la longitud. Era lo usual en esa época. Y sus descripciones nos permitieron elaborar el mapa de la audiencia de Santa Fe a comienzos del siglo XVII. Lo hemos incorporado sobre el plano de Agustín Codazzi, que es un plano del comienzo de la República, muy relacionado con el Colegio de Ingenieros Militares, pero donde él llegaba hasta hasta el río Orinoco, y luego volteaba por el río Negro y allí constituía lo que se llamó pues la Gran Colombia, el mapa de Codazzi, pero nosotros incorporamos la cartografía basado en la obra de Simón y en las ciudades fundadas por sus coordenadas. Entonces, es importante anotar que pues Venezuela era un pequeño reducto, ¿sí? Inicialmente, y estamos hablando antes de la Gran Colombia, esto era más pequeño aún que esto que estamos viendo acá. La provincia de Huesers, que dependía de Santo Domingo, y pues la Guayana pertenecía en esa época al nuevo Reino de Granada, ¿no? La Guayana hasta las bocas del Amazonas, hasta la ciudad de Manaos. Ya había algunas incursiones de eh, holandeses y franceses. La enorme gobernación de Popayán, que ustedes ven en café, era más de medio país hoy en día, de hasta el Amazonas por el Río Negro y medio país, todo el occidente del país. Entonces, digámoslo presente, año 1605, don Juan de Borja, presidente de capa y espada del nuevo Reino de Granada, conquista los Pijaos, integra el territorio, ¿sí? Y pues deja un mapa escrito, no lo pinta, pero lo deja por las coordenadas de las ciudades fundadas, que lista según las distintas gobernaciones en que se dividía el nuevo Reino de Granada. Pues no las leo para no demorarnos. Bueno, el caso del altiplano de Santa Fe y la sabiduría del urbanismo indiano. ¿Cómo estudiamos esto? La historia de la ingeniería de ver errores en nuestra nueva historia, como el uso exagerado de los estudios de caso y el empleo de periodos demasiado cortos. Eso dentro del tema de los tiempos casi inmutables, geológicos y antropológicos de que hemos venido conversando, ¿sí? Y que nos mostramos en la cartografía y en la tendencia a la iconoclastia, a desbaratarlo del pasado y a olvidarse de él, que vemos desde en demasiados periodos de nuestra historia. Entonces, ¿cómo se trabajó el mapa del altiplano? Un censo de las grandes propiedades, no un estudio de caso. El estudio de caso es una historia como la nuestra, e incluso de una ingeniería como la nuestra, donde abundan mucho más las particularidades que las generalidades, pues es un despropósito, un estudio de caso. El estudio de caso, un método de Harvard, pero eso es tal vez para sociedades y geografías demasiado homogéneas, no para la nuestra. Por eso, para el caso de la sabana, tenemos, para estudiar el urbanismo, tenemos un censo. Hicimos un censo de grandes propiedades de más de 1.664 hectáreas. Prácticamente las trabajamos todas. Y se estudiaron las tradiciones jurídicas y las cartografías
desde las Mercedes Reales, desde la fundación de la ciudad y el otorgamiento de los resguardos en 1593 hasta hoy en día. Aquí tenemos el mapa. Entonces, esta es una fracción del mapa realmente, porque no tiene sino la parte al sur del altiplano, cerca del Saco, de la parte sur, donde se encuentra la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Aquí la estoy señalando con el ratón. Los grandes pantanos en azul del río Bogotá, el río Bogotá, ¿sí? Que recorre a la diagonal, ¿sí? De norte a sur, ¿sí? O de oriente a sur occidente, recorre la sabana, salir por el Salto de Tequendama. Y lo que tenemos marcado en amarillo son los resguardos y los ejidos de Bogotá. Aquí estamos mostrando el ejido, ¿sí? La zona de expansión de la ciudad. Por debajo de la calle 13, desde el río Fucha hasta la calle 26, bajando por el río Salitre, ¿sí? A salir de la punta de Suba, regresando por allí hacia el sur hasta Puente Aranda y volteando allí hasta otra vez hasta el río Fucha y Sierra. Ese era elegido la zona de expansión de la ciudad para eh, la, eh, las necesidades de expansión de la misma, que realmente creció muy poco en aquella época, pero qué sabio era tener esa zona de expansión comunal, para que el producto de la misma revirtiese a la comunidad a través de alquiler o la venta de solares, que repite lo que muchas ciudades modernas muy avanzadas en estos temas de Holanda como Ámsterdam tienen en su regulación urbanística. Y los resguardos indígenas otorgados en 1593 por Miguel de Ibarra. Los enormes resguardos que estoy señalando aquí en amarillo de Bosa y Soacha, este plano está un poquito desactualizado. Hoy en día sabemos que empataba el resguardo de Bosa y Soacha con el resguardo de Usme, que había otros resguardos intermedios que se liquidaron, como el resguardo de Tujuelo, ¿sí? Otro resguardo de Engativá, ¿sí? Los enormes resguardos de Fontibón y Engativá, el enorme resguardo de Suba, el gran resguardo de Usaquén y el gran resguardo de Chía. Entonces, ¿qué nos muestra esto? La zona, esto está montado sobre un plano del Codazzi, pero está dibujado así con esa, de intento con esas líneas un tanto gruesas para asimilar la precisión con que se hace el dibujo. Como punto de referencia tenemos este cuadrado que está acá, ¿sí? La hacienda de Suba, eso tiene 4 kilómetros por 4 kilómetros. Aquí hay una escala gráfica, pero me lo tapa, se me tapa en pantalla, ¿sí? Pero estos son 4 kilómetros, ¿sí? Y, y esta es una estancia de 1.664 hectáreas. Podemos mirar que lo ubicado al oriente del río Bogotá, sin incluir el valle de Teusacá y la Calera, ¿no? El 50% de la tierra era tierra comunal. Y bueno, hubo una muy buena parte de ella era tierra de resguardos, tierra indígena, ¿sí? O sea, de ese 50%, pues prácticamente un 70% era tierra indígena. Entonces, esa tierra cercana a Santa Fe era la tierra más valiosa en esa época. La relación de precios en esa época entre tierra urbana y rural era 1 a 30.000, y después ya en tiempos republicanos cercanos era de 1 a 3.000. Varía pues mucho más la tierra cercana a la ciudad o en la ciudad en esa época de lo que varía pues en la zona rural al occidente de Santa Fe. La zona no tan cercana a Santa Fe, pues tenía valores intermedios en un gradiente
que bajaba muy acusadamente, tocaría dibujarlo en escala logarítmica, no se puede dibujar en una escala aritmética normal. Pero de todas maneras, estas tierras más cercanas al río Bogotá, pero al oriente del mismo, donde estaban los ejidos, valían bastante más, ¿sí? Además tenían un valor efectivo real, ¿sí? O de venta o de arriendo, comparadas con la que había al occidente del río Bogotá. O sea, lo que dicen los historiadores y el padre de nuestra nueva historia, Germán Colmenares, respecto a que los indios apenas tienen un 5% de la tierra del altiplano, pues no es cierto. Se basa en aplicación de algunas lecturas del tamaño de los resguardos en cabullas que de repente pues no tenían en cuenta que la medida de los resguardos, como en el caso de Chía, eh, se hacían no como se hace con la medida de un cuadrado, tantas cabullas por tantas cabullas, entonces lado por lado, y eso da, pues por la multiplicación del área, no, se tomaba la medida desde las afueras del poblado ya existente, entonces resulta, por eso multiplicado en varias veces el valor de lo que resultaría por la simple equivalencia de área lado por lado igual el área. ¿Sí? Entonces, pues, eh, además estaban los límites arciferios. Muchas veces no se tenía en cuenta la medida de la cabulla otorgada, sino la quebrada o el río, ¿sí? Que pudiese, en este caso, el río Bogotá, por ejemplo, el río Funza, Bogotá. ¿Sí? Entonces, bueno, esa función del urbanismo indiano, los indígenas, que era pues la fuente de mano de obra, y eso pues era la esencia de la colonización, estaban muy cercanos a Bogotá, ¿eh? Tenían una gran cantidad de tierra. En esa tierra se producían verduras, hortalizas, lo que se requería para el consumo de la ciudad de Bogotá. Eh, Se procuraba que la ceba del ganado, para que no perjudicase las tierras de los indígenas, se hiciese en terrenos distintos. Así se eh, obligó eh, al engorde en el novillero, o sea, hacienda de los descendientes de don Antonio Olaya. Aquí todavía nada más lo dejo aquí atrás. Y también se trabajó, también se, ¿Dónde te vas a bajar? Por ese lado, entonces, espera. Sí, listo. también se trabajó en las haciendas de los jesuitas, que también suministraban eventualmente carne, pero más que todo para sus colegios. No. Bueno, entonces este urbanismo indiano pues es de una gran sabiduría en cuanto a las zonas de expansión y también en cuanto a la localización de de la fuente de trabajo de los aborígenes y su encuentro en las cercanías de la ciudad. Entonces, pues los españoles no eran tontos en cuanto a la fundación de ciudades y al urbanismo. Eran muy sabios. Ojalá tuviéramos hoy en día una, unas leyes urbanas como las que teníamos en el tiempo de los españoles, el urbanismo indiano. Bueno, ¿y qué pasaba mientras tanto con la larga duración de una serie de cartográficas de nuestro país? Aquí tenemos este mapa. Lo he tomado o lo tomamos de el ingeniero Enrique Ortega, Daniel Ortega Ricaurte, La olla del Amazonas. Él era un ingeniero de la expedición de límites e hizo este libro. También hay otro importantísimo trabajo de otro ingeniero, que es Francisco Andrade Suescún, sobre nuestras fronteras eh, eh, geopolíticas, y luego los trabajos del profesor Ernesto Gull, nuestras eh, fronteras políticas y nuestros límites naturales. Pero lo que trae aquí, pues, Enrique Ortega, son el Amazonas y sus afluentes. Entonces aquí lo importante es que arriba del Amazonas, pues era el nuevo reino de Granada, ¿sí? En la época de Simón,
había ya unas invasiones de franceses y holandeses. Al sur estaba el virreinato del Perú, y esta línea que tenemos aquí es el meridiano de Tordesillas. Los bulas papales y la interquétera del exime de devociones otorgaron al occidente de dicho meridiano la tierra para los españoles, al oriente de dicho meridiano la tierra para los portugueses. Entonces, pues en cualquiera de las posiciones que se pudiese trabajar en esa época, de la más pesimista, y el tema de la longitud era el más difícil de determinar astronómicamente, pues la boca del Amazonas entraba dentro del territorio del nuevo Reino de Granada. Las fundaciones que hemos venido comentando, las ciudades que menciona Fray Pedro Simón, sobre la cual montamos el mapa, y luego las visiones de los padres jesuitas y las reducciones de los padres jesuitas, pues iban avanzando, ¿sí?, sobre el río Orinoco hasta la boca, y en el Amazonas, aunados con los franciscanos de Quito y de Popayán, pues llevar hasta el Río Negro y el Río Blanco. Menciona Daniel Ortega Ricaurte como por la época del padre Fritz y aún después ya había poblaciones fundadas en el Río Blanco, Fonteboa, Coarí y Tefé. Entonces, ¿cómo se perdió toda aquella de esa zona que pertenecía al nuevo Reino de Granada? Pues bajo la época del reinado de Felipe II, Portugal estaba bajo la corona española. Entonces, pues toda la tierra, y, pues hoy Brasil, o lo que se debía ser Brasil en esa época, estaba bajo el imperio español. Un par de frailes, Fray Breva y Fray Bustillo, hacia 1636, bajaron por el Amazonas mirando las poblaciones que de repente se podían catequizar. Se les ocurrió al regreso pedir una escolta. Entonces, los brasileños les dieron una escolta, y al subir para dejarlos en su camino de regreso hacia Quito, se dieron cuenta los brasileños de las numerosas poblaciones indígenas que había en las riberas. Entonces, ellos ya tenían iniciadas grandes plantaciones de caña en toda la costa oriental del Brasil. Los esclavos eran muy costosos, entonces vieron allí una fuente de oro, ¿sí? Eran esclavos gratis, ¿sí? Y desde aquella época las enormes ciudades flotantes, las bandeiras brasileñas, empezaron a avanzar por el Amazonas, ¿sí?, para esclavizar indios y cautivarlos, ¿sí?, en un depredación salvaje, ¿sí?, contra esas regiones, y entraban por el brazo caciquiare a nuestros llanos y también capturaban indios, achaguas de otros indios, pero los más mansos eran los achaguas. Ustedes recordarán la película La Misión, y donde como los jesuitas les enseñaban a los indios a defenderse militarmente, y también el padre Juan Rivero narra en su libro cómo a los achaguas de los llanos orientales también les daban instrucción militar. En todo caso, pues los jesuitas y otros frailes eran pues una especie de muralla de defensa contra el avance, porque se convirtió en una invasión, ¿sí? Se fundó un fuerte para esclavos negros, para esclavos, perdón, indios, en lo que después se llamó Manaos, ¿sí? Y entonces los religiosos y las fuerzas que disponían, las escoltas que disponían militares, trataban de desalojar aquello, pero pues se fue avanzando en invasión, y la cosa se complicó porque también los holandeses
y los franceses invadían por esta zona de las Guayanas, y a Felipe II se le ocurrió otorgarle a un portugués, Bento Marcial Parente, la gobernación desde la boca del Amazonas hasta el Oyapoc, aquí en el límite con la Guayana, para desalojar a los holandeses y a los franceses, cosa que lograron, pero después se empezaron a alegar para quedarse con esta zona. Bueno, así las cosas, hacia el año 1750, pues el rey Fernando VI, que estaba casado con la princesa Bárbara de Braganza, brasileña, decidió realizar, para terminar con la guerra de sucesión española, el Tratado de Madrid. Entonces, por influencia de la esposa y de maridos brasileños que tenía, o portugueses que tenía pues, en su corte, dice que de los masones, ¿sí? Se decía en aquella época, pues se cambió la línea límite del meridiano de Tordesillas, que ya se podía medir en esa época, 1750, según decían Jorge Juan y Antonio Ulloa, ya habían avanzado los métodos astronómicos, cambiaron por una línea torcida que muy difícil de determinar, y se nombró una comisión de límites cuyo jefe era don José de Iturraga, ¿no? Que fue el último gobernador de la Guayana. Los gobernadores de la Guayana habían sido muchos de los descendientes, sobrinos, nietos y bisnietos de Quesada y otros más, y el último fue don José de Iturraga. Pero nunca se pudo reunir la comisión de límites con los portugueses o brasileños para determinar esa línea torcida y muy difícil de localizar, por la cual había cambiado el meridiano de Tordesillas, y así se fue perdiendo la tierra. Aquello culminó con la expulsión de los jesuitas en 1767. A Carlos III le llegaron con el chisme de que los jesuitas se habían dicho que él era hijo natural, y otros más intrigaron, entonces terminó expulsando a los jesuitas de los dominios, que era como el baluarte, ¿sí?, contra la invasión de los portugueses, y luego se logró también por el Papa Clemente XIV la expulsión de la extinción de la orden, con lo cual entonces pues se consumó la pérdida de esas grandes regiones de granadinas para, para el nuevo Reino de Granada. Y luego, desde luego, de nuestra independencia, pues vino Venezuela, ¿sí? Con Simón Bolívar, y a la hora de la repartición de la tierra, cuando se separó Venezuela, ¿sí?, por la insurrección de Páez, pues recibe Venezuela la parte del León, ¿sí?, un poquito pues con la aquiescencia de Bolívar, ¿sí? Entonces, más adelante nuestros límites los dirimen, ¿sí?, Venezuela con Brasil y con Perú, sin contar con nosotros, ¿sí? Los límites los concretaron la gente de afuera. Bueno, el virrey Solís y su expedición de límites, cuando Sebastián de Iturriaga nos dejó el camino de Cáquez a Piay, ¿sí? Teníamos la expedición botánica con Humboldt y Francisco José de Caldas, Caldas Hidalgo, abogado, molinero, arriero, buhonero, militar y astrónomo. Entonces, Caldas, pues que se me había metido de militar, resulta pues condenado a muerte, ¿sí?, por los españoles en la Reconquista. Él implora, ¿sí?, dice que sabe hacer mapas, que sabe de plantas, que la fitogeografía, ¿sí? Y Torres, ¿sí?, su compañero en el fusilamiento, había dicho: tan españoles somos como los descendientes de don Pelayo. Y decía Murillo, España no necesita de sabios, y fueron fusilados. Entonces, de nuevo, ¿sí?, 12 efigies
dos prohombres, ¿sí? En la iconoclastia, pues derribados y mandados al olvido. Entonces, eh, parece aquí que este tema de larga duración antropológica, de acabar con el pasado, acabar con estos valores que no se quieren saber y que hacen parte de nuestra nacionalidad, de nuestra historia y de nuestra historia también como parte de los españoles que somos, ¿sí? Larga duración. Y nace nuestra ingeniería moderna, la Escuela Militar de Bogotá, orientada hacia la ingeniería entre 1848 y 1854, durante la presidencia de General Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, ¿cuál es la primera misión que nos encarga a los ingenieros el Colegio de Ingenieros Militares? Hacían falta topógrafos, hacían falta ingenieros que supieran, ingenieros topógrafos que supieran medir, eh, sobre todo para liquidar los resguardos y los ejidos. Entonces, liquidar la tierra comunal, liquidar la tierra comunal, la tierra que estaba amortizada, que no se podía mover, era como una tendencia de los economistas primitivos, desde los arbitristas de la época de Felipe II, pues hasta épocas de la naciente república. Había que darle movilidad a esa tierra que los indios habían adquirido, la mayoría que liberarlos. Entonces, colaboramos en la liquidación de esos resguardos y ejidos tan valiosos del urbanismo indiano, y a los indígenas los lanzamos a la pobreza, vendiendo esos terrenos por una bicoca y quedaron convertidos en la miseria urbana. Y el presidente Mosquera, en su derrotado, en su segunda aspiración al poder, decide asumir la dictadura, viene con feroces negros del Cauca, del Patía, ¿sí? Se toma Bogotá y pues gracias a eso se salva definitivamente el Gran Cauca para el país. El Gran Cauca se hubiese perdido si Mosquera, que tenía pues concertado con el dictador Flores, ¿sí? La elección del Cauca al Ecuador, no hubiese asumido en ese momento la dictadura. Bueno, el valor de nuestra ingeniería y su historia para la historia y el futuro de nuestro país. Nuestro equipo interdisciplinario, que cada vez tiene más gente, gente más valiosa, gente muy trabajadora, ¿sí? Con esta historia muestra que hemos trabajado desde la visión del ingeniero, desde la precisión del ingeniero, desde la historia del tiempo presente, eh, nos indica una nueva historia, distinta de la que está en los libros, distinta de la que muchos de nuestros asesores, incluso los economistas, por ejemplo, conocen y pregonan, ¿sí? Resulta que muchas de las bases, como la de la tierra, dignidad de la tierra indígena, sí, y muchas otras, pues no tienen asidero, y pues con esta presentación pretendo haberles mostrado que nuestra ingeniería puede enriquecer la historia, pero a su vez al enriquecer la historia, enriquece la base con la cual muchas de las técnicas que nos complementan y nos asesoran en equipos interdisciplinarios para el diseño de un mejor país, para que tengan una mejor base, colaboran en ingeniería. O sea, la ingeniería y la historia se refuerzan con el conocimiento, cartografía histórica, series históricas de larga duración. Este es apenas algunos de los ejemplos que trataba de mostrarles. Y recientemente, el camino a los llanos orientales, con sus puentes modernos atirantados y túneles, puentes modernos atirantados que se derivan de esa visión del aborigen americano y asiático, el cual
el profesor Paul Rivet dedujo el parentesco entre aborígenes americanos y asiáticos, decía respecto a ese camino de los llanos orientales en la época de Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras como ministro, que decía el presidente, tan importante como el ferrocarril de la costa este al oeste comunicó de extremo a extremo a los Estados Unidos. Sin historia de Colombia, su ingeniería y sus mapas, estamos perdidos para el futuro, sometidos al azar. Como contaba Eustacio Rivera en La Vorágine, en el primer párrafo del relato de Arturo Acoa, antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué a mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Y al final de su libro dice, sí, búscalos en vano Clemente Silva, se los devoró la selva. Bueno, gracias. Ingeniero, muchísimas gracias por su presentación. Tenemos muchos comentarios agradeciendo por este espacio que brindó y por el momento una sola pregunta. La hace Héctor Hernández Ospina. Él quiere saber, en su concepto, ¿con cuál río se puede considerar nace el Gran Río Bogotá? El Gran Río Amazonas, perdón. Bueno, si me permite, voy a compartir pantalla otra vuelta. Sí, voy a mirar. Bueno. Bueno, el río Amazonas, pues es un tema que más para mirar el libro de Daniel Ortega Ricaurte, ¿sí? Pues está el, está hay varios ríos al comienzo, ese tema se ha discutido mucho, ¿sí? El, el Marañón se llamaba así en sus inicios, ¿sí? Pero pues en la cuenca del Amazonas es tan profusa, ¿sí? Que descubrir cuál es el río de origen, por ejemplo, el río Ucayali, ¿sí? Que viene del Perú, de aquellos que son los primeros afluentes, sería el más largo, ¿sí? Hay otros más, ¿sí? Pero el más largo podía ser el Ucayali, pero pues los peruanos le pondrían reparos a eso y de repente dirían que el Huaulaga, sí, pues ese es un tema bastante complejo por la profusa cuenca del Amazonas, pero pues para mí, pues el más importante de los afluentes que se pudiera considerar el más largo para su nacimiento pudiera ser el Ucayali, pero bueno, ese es un tema pues de geografía y para mirar a Ortega Ricaurte y mirar pues algunos geógrafos muertos. Ingeniero, para terminar, tenemos una última pregunta. ¿Qué publicaciones ha tenido recientemente la Academia de Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas? Bueno, sí, pues permítanme, momentico, también voy a compartir pantalla para mostrarles algo. Sí, aquí, sí, bueno, las publicaciones que tenemos últimamente, para no ahorrar tiempo, son el cuaderno de la ingeniería en Colombia, que trata sobre la agroindustria procesadora de cereal, y el volumen 15 de apuntes para la historia de la ingeniería en Colombia, de casi 600 páginas, son las publicaciones más recientes que tenemos. Y desde luego, les recomendaría a todos ustedes que visiten nuestro canal en YouTube. Llevamos ya casi 3 años subiendo nuestras publicaciones a YouTube y cada vez tenemos más suscritos y más gente entusiasmada con los videos que allí montamos. Se llama Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería, la encuentran en YouTube. Allí pueden ver, ¿sí?
pues, por lo menos 3 años de nuestras últimas presentaciones. Tenemos esos eh, apuntes y esos cuadernos disponibles en las oficinas de nuestra, eh, pues de nuestra academia, en la carrera 98015, oficina 502. Cuando pase la pandemia, allí pues, se los podremos suministrar. Muy importante, el cuaderno número 3 de la agroindustria procesadora de cereales en Colombia, porque tiene que ver con todo ese gran problema de la agricultura en Colombia, con la base de experiencia de prácticamente todo el siglo XX de académico, doctor en historia también, y ingeniero Álvaro Castillo Niño. Es un valiosísimo trabajo, es su tesis de doctorado en historia en la Universidad Nacional. Muchas gracias, ingeniero. Queríamos preguntarle al ingeniero Jaime Santamaría si quiere ofrecer una conclusión para la conferencia. Muchísimas gracias. Primero que todo, pues agradecer al ingeniero Santiago Luque Torres por esta magnífica detallada presentación de cómo la historia de la historia de Colombia y la ingeniería van unidas cabeza a cabeza. Es emocionante toda la información que nos ha presentado sobre la cartografía, sobre cómo los indígenas construían puentes, los primeros habitantes. Él no ha utilizado esa palabra indígena, la estoy utilizando yo. Los primeros habitantes de la América, cómo construían puentes, cómo podían hacer sus construcciones de la vivienda, etcétera, y luego cómo los europeos vinieron aquí con todas sus técnicas y hemos venido aprovechando hasta que hoy en día la Sociedad Colombiana de Ingenieros, estamos cumpliendo 134 años, es muy importante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros recordar este aniversario. Es decir, aquí la Sociedad Colombiana de Ingenieros y los ingenieros de todo el país, de las otras asociaciones de ingenieros eléctricos, mecánicos, químicos, todas las demás asociaciones que tenemos en el país, hemos venido trabajando por nuestro país. Y lo mismo las otras asociaciones en América Latina y obviamente en Estados Unidos hemos hecho lo que se llama Hacer la América por los ingenieros. Muchísimas gracias, ingeniero Santiago Luque. Muchas gracias, señor ingeniero Germán Pardo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por esta presentación, que yo creo que puede ser el inicio de muchas otras. Valdría la pena preparar una conferencia, se me ocurre a mí, de cómo la ingeniería militar fue tan importante en América Latina, lo que trajeron los españoles de la ingeniería militar, que aprendimos muchísimo. Y recordar que la ingeniería civil, que es la nuestra, es simplemente los que no somos ingenieros militares, por eso nos llamamos ingenieros civiles, que es el resto de la ingeniería. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Santiago Luque Torres, por su presentación y damos final a esta magnífica conferencia sobre la historia de Colombia y su relación con la ingeniería. Muchas gracias. Ingeniero Jaime, Gracias a muchas usted. gracias a usted y muchísimas gracias al ingeniero Santiago Luque también por esa presentación que nos ofrecieron en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por sus preguntas y por haber mirado esta presentación. Gracias, ingeniero. Invitamos a todas las personas que siguen conectadas a que estén atentos al calendario de la SCI. En la página sci.org.co pueden consultar nuestros próximos eventos para que nos estén acompañando. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Gracias. Bueno, Jaime, una feliz